Y después de Luisa, nosotros. Ahora va a depender de ti el querer vivir en la voluntad de Dios o quedar fuera. Porque Dios no te puede obligar. ¿Sí? ¿Tú interveniste en el reino de la creación? No. ¿Interveniste en el reino de la redención? No. Pero los efectos salvadores de Cristo están sobre ti. Cristo ya te salvó, ya te redimió, ya murió por ti en la cruz, ya derramó su sangre preciosa. Todo está consumado. ¿Y tú en eso tuviste parte? ¿Hiciste algo? ¿Te crucificaron también a ti? ¿Quién estableció ese reino? La Virgen María y Jesús. ¿Y a ti qué se te pidió solamente? Que lo aceptaras. ¿Sí o no? Que creyeras. Y con solo un acto de fe te hiciste acreedor del reino de la redención. O tú fuiste al Calvario y sufriste y cargaste la cruz y estuviste en la flagelación y en el huerto y te escupieron el rostro y te aplastaba la cruz. ¿Tú estabas ahí con Jesús? Tú todavía no nacías, ¿verdad? Pero en Dios ya existías. Y Él lo hizo por amor a ti. Y Él lo hizo todo por ti y por mí. ¿Y qué es lo único que nos piden? Nuestro consentimiento. Y ya, con el hecho de creer en Jesús, el reino de su redención ya es en mí. ¿Sí? Es un acto de fe. Por eso comulgo, por eso me confieso, por eso bautizo a mis hijos, porque yo ya creo en ese reino de la redención. Soy parte de ese reino porque pertenezco a la iglesia. ¿Queda esto claro? Pues lo mismo acá. Aquí, ¿quién hizo todo? Luisa. Aquí, ¿quién hizo todo? La Virgen y Jesús. Y aquí, ¿quién hizo todo? El Padre y Adán. Y acá la Virgen y Jesús en Luisa. Y trabajaron todo. Y Luisa se ofreció y sufrió y padeció y se estableció el reino. Y ahora nos toca a nosotros solo recibir. Eso es todo. ¿Quieren recibirlo? ¿Quieren recibirlo? Sí. Como que no nos vi muy convencidos. Entonces es otro acto de fe. Yo quiero el don de la divina voluntad y tengo que disponerme a conocerlo para poderlo vivir, porque es un don que hay que conocer. Entonces, estamos en medio. Para entender mejor el don y cómo se vivió en Luisa y cómo se debe vivir en nosotros, tenemos un gran modelo que se llama María, nuestra madre, porque ella es madre y reina de la divina voluntad. Entonces la Virgen bajó del cielo y visitaba a Luisa en su cuartito allá en Corato, al sur de Italia, y le daba lecciones. La reina del cielo le daba a Luisa lecciones. ¿Y qué contenían esas lecciones? El cómo vivir en el reino de la divina voluntad. Entonces la Virgen, como maestra, le enseñaba a Luisa. Y una vez que la Virgen le enseñaba, le decía: ahora saca papel. Y la Virgen le dictaba. Y también Jesús. Entonces la Virgen nos dejó este libro que se llama La Virgen María en el reino de la divina voluntad. Y para una persona que quiere comenzar a aprender, a conocer el don y empezar a vivir en él, lo muy recomendable es leer este libro. ¿Sí? Porque la Virgen es nuestro modelo. Y así como ella llevó de la mano, como una madre lleva de la mano a su hija, así llevó a Luisa. Y por eso la Virgen nos dejó este libro, que nos habla de cómo ella, desde su inmaculada concepción, vivió en el reino de la divina voluntad. Y la Virgen María nos cuenta cómo toda su santidad, toda su belleza, todo lo que nuestra madre es, está en el don de la divina voluntad.
¿Quién santificó a la Virgen María? La voluntad de Dios. ¿Quién la embelleció? La voluntad de Dios. ¿Quién la hizo madre? ¿Quién la hizo reina? ¿Quién la hizo señora? ¿Quién la hizo portento de gracia? La voluntad de Dios. ¿Quién la hizo inmaculada? Pues la voluntad de Dios. ¿Y por medio de quién se encarnó el Verbo? De la voluntad de Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Entonces la Virgen María vivió en el reino de la divina voluntad desde su inmaculada concepción hasta la eternidad. Por eso ella poseía los dones preternaturales. Entonces la Virgen nos dice: hija mía, porque le está explicando a Luisa, y ahora a nosotros, hija mía, toda mi santidad salió de dentro de la palabra fiat, del fiat eterno, el fiat de Dios. Con ese fiat, el Padre dio origen a la creación. Con ese mismo fiat dio origen a la redención. Y con ese mismo fiat dio origen a la santificación. Entonces, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad o Sacrosanta Trinidad, tienen un mismo fin, porque tienen una misma voluntad. A ese fiat de Dios, ese hágase de Dios, que es su voluntad en acto, que es su voluntad en movimiento, que es su voluntad en acción, se le llama de diferentes maneras. Se le llama fiat divino, porque es divino, porque procede de Dios. Se le llama fiat supremo, porque pertenece al que es supremo, todopoderoso. Se le llama fiat omnipotente. Entonces, cuando tú lees los escritos, a veces Jesús o la Virgen o Luisa le llama fiat divino, fiat supremo, fiat omnipotente. ¿De qué estamos hablando? De lo mismo. ¿Pero qué es el fiat de Dios? El fiat de Dios es su voluntad en movimiento, su voluntad en acto. Por ejemplo, el Padre, su voluntad es crear el universo, pero todavía no lo crea, pero esa es su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Voy a crear el universo. Para crear lo que se necesita, un fiat. Y cuando el Padre dice fiat, crea el universo con ese decreto divino. Entonces su voluntad se puso en acto, en movimiento, y resultó la creación. Es como si tú compras un carro último modelo, nuevo, está en la agencia, te dan las llaves y le dicen: ahí está su auto, súbase, enciéndalo. Y lo enciendes, y ¿cómo se siente? Muy bien, ¿no? Y luego le aceleras y se siente mejor. Sientes la potencia de los caballos de fuerza del motor, ¿o no? Póngase su cinturón, cierre la puerta, váyase a pasear. Y en cuanto metes velocidad y arrancas, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien. Maravilloso, ¿sí o no? Una sensación de estar en movimiento. Entonces, el motor de ese auto, voy a poner una comparación, una metáfora. El motor es la voluntad. Pero lo que pone en movimiento al auto, el fiat divino, el divino creador. ¿Sí? Es el acto. Una cosa es mi voluntad y otra cosa es cómo la realizo, cómo la ejecuto. Mi voluntad es caminar para atrás y lo estoy haciendo. Mi voluntad es caminar hacia adelante y lo estoy haciendo. Ese acto que me pone en movimiento se llama fiat, se llama querer, se llama en Dios fiat omnipotente, fiat supremo, fiat divino o divino querer. Pero ese fiat divino también lo tenemos nosotros en el nivel humano. Por eso podemos crear y hacer y decidir. Si no lo tuviéramos, no pudiéramos hacer nada. ¿Me doy a entender? Es tu voluntad en movimiento, tu voluntad en acción, tu voluntad en acto.
¿Queda esto claro? ¿Tu voluntad en qué? En movimiento, en acción. ¿Y por qué Dios nos lo dio? Porque nos creó a su imagen y semejanza. Pero ahora Él quiere que esa voluntad humana y ese querer, ese fiat humano, se funda con el de Él, para que Él reine en nuestra sede y ya no viva yo de voluntad humana, sino solo de voluntad divina, en el tercer fin, como Luisa Picard. Entonces la Virgen le dice: hija mía, toda mi santidad salió de la palabra fiat. ¿De cuál fiat? Del fiat de Dios, del fiat divino. Porque ella aceptó vivir en la voluntad de Dios. Y en el momento que la Virgen acepta vivir solo de voluntad de Dios, en ella reina la voluntad de Dios y reina el fiat divino. Entonces todos los actos de la Virgen son divinos. ¿Por qué son divinos? Porque están hechos, animados, realizados por una voluntad divina. Yo ahorita estoy caminando. Si estoy fuera de la voluntad de Dios, mis pasos son humanos. ¿Sí? Y si me fundo en la voluntad de Dios y le digo: Jesús, ven a caminar en mí, mis pasos son divinos. ¿Por qué? Porque le cedí mi voluntad y le pedí que viniera a caminar en mí. ¿Quedó esto claro? La voluntad humana genera actos humanos. La voluntad divina genera actos. La voluntad humana genera actos humanos. Y los actos humanos que generan vida humana. Repito, la voluntad humana genera actos humanos. Y los actos humanos generan vida humana, la vida cotidiana que tenemos. Ahora, la voluntad de Dios que genera actos divinos, y los actos divinos que generan vida divina. A ver, ¿ven la diferencia? Otra vez, la voluntad humana que genera actos humanos, y los actos humanos que generan vida divina, vida humana, la vida que tenemos, lo que hacemos todos los días. Pero la voluntad de Dios genera actos divinos, y los actos divinos generan vida divina. Entonces Dios quiere que vivamos la vida divina. No quiere que muramos para apenas ir al cielo a vivirla, sino Él quiere que en la tierra ya empecemos a vivir vida divina. Por eso un alma que, como Luisa, ya recibe el don de la divina voluntad, va a generar actos divinos y vida divina. Por eso decimos que un alma que vive en la divina voluntad ya vive el cielo en la tierra. Por eso esa alma, cuando muere, ya no va al cielo, porque ya vive en él. Va del cielo al cielo. Por eso Jesús le dice a Luisa: hija mía, las almas que vivirán en mi voluntad, cuando mueran, exentarán el purgatorio. Irán del cielo al cielo. Porque un alma que vive en mi voluntad no puede parar el purgatorio, porque mi voluntad es santa. Y durante mi vida yo purifiqué a esa alma con actos divinos y con vida divina. Por eso cuando esa alma muere, entra directo al cielo, exenta el purgatorio, porque ya ha vivido el cielo por anticipado en la tierra. ¿Qué les parece? ¿Maravilloso? ¿Quieren exentar el purgatorio? ¿Qué necesitan? Empezar a vivir dentro del don de la divina voluntad. Empezar a estudiarlo, a conocerlo. ¿Dónde? En el libro de la Virgen María y en los 36 volúmenes
que Jesús le dictó a Luisa Picarreta. Porque ahí está la doctrina de cómo vivir en el reino de la divina voluntad. Pero no quiero hablar todavía de eso. Entonces la Virgen María, modelo de cómo vivir en el reino de la divina voluntad, le explica a Luisa: toda mi santidad salió de dentro de la palabra fiat. Porque el fiat divino, el fiat de Dios reinaba en mí. Le dice la Virgen a Luisa: yo no me movía ni para un respiro. Vean lo que dice la Virgen. Yo no me movía ni para un respiro, ni para un paso, ni para ninguna otra acción, sino solo dentro de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era mi vida. La voluntad de Dios, dice la Virgen, era mi alimento. La voluntad de Dios era mi alegría, mi gozo, mi cielo, era mi todo. Esto me producía una santidad divina, una riqueza divina, una gloria divina, honores no humanos. Todo en mí era divino, porque la divina voluntad reinaba en mí. Y todos los actos que yo hacía, como el barrer, el trapear, el cocinar, el prender el fogón, el preparar los alimentos, ahí en mi casita en Nazaret, mientras mi hijo Jesús y San José trabajaban en la carpintería, yo, como toda mujer ordinaria, en la mañana temprano me iba al mercado, surtía mi despensa. Como todas las mujeres de Nazaret, iba a la fuente a traer agua para prepararles una sabrosa agua de limón a José y a Jesús, que estaban acalorados trabajando en la carpintería. Y luego me salía a barrer mi casa, sacudía, trapeaba, iba por la ropa sucia de San José y de Jesús y la lavaba en el río con todas las mujeres. Me llevaba mi canasto con ropa sucia, lavaba la ropa de los tres, la exprimía en mi otro canasto, la echaba, me iba y la tendía en los lazos que me puso San José. Y ya no ocupaba ir al bosque como las demás mujeres a cortar leña, porque mi hijo se levantaba muy temprano con su hacha y ya me traía la leña. Mamá, aquí está la leña. Y si yo agarraba la leña y ahí en el fogoncito la Virgen preparaba, horneaba el pan de higo que le gustaba a Jesús. Y luego ya cuando caía la tarde y todavía la Virgen escuchaba ya los serruchazos y los martillazos y José esculpiendo, y pásame aquella madera, hijo, y aquella herramienta, y ahí padre e hijo trabajando duro, duro cada día. Y mientras ellos trabajaban en la carpintería, nuestra madre trabajaba en el hogar. Era mujer de hogar, mujer de casa. Y hoy las mujeres ya no son mujeres de hogar. Ya no se parecen a la Virgen María. Hoy hay familias donde incluso se han invertido los papeles. Ella es la que sale a trabajar y el marido flojo y perezoso se queda en casa, mantenido. Porque hemos dejado de cumplir en la voluntad de Dios los tres roles que el Padre estableció para cada matrimonio. Los tres roles de la mujer y los tres roles del varón. Cuando no se cumple eso, no se cumple el plan de Dios en la familia. ¿Quién era el proveedor? ¿La Virgen o José? ¿Quién era la cabeza? ¿La Virgen o José? ¿Quién era el protector? ¿La Virgen o José? Ahí están los tres roles del varón. Yo, como esposo y padre, soy cabeza de mi hogar. Soy proveedor. ¿Sí saben lo que es esto, no? Y protector.
Y si José era la cabeza, el proveedor y el protector, que era la Virgen María. Si yo soy la cabeza, mi esposa es el cimiento del hogar, la roca, la que sostiene, la que soporta. Si yo soy el proveedor, si saben, ¿verdad? Si yo soy el proveedor, ella hizo una alianza el día que se casó conmigo. Cuando yo el día que me casé saqué las arras y se las entregué en su mano y le dije: esposa, en nombre de Cristo recibe estas arras, porque yo hoy, como cabeza y varón de mi hogar, me comprometo ante Dios y ante la iglesia de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Hice una alianza divina que muchos hombres, mira, muchos varones holgazanes ya no saben lo que es hacer esto. Mira, solo esto. En vez de hacer así, se les han caído los dedos, porque son tan flojos que hasta tener estos 3 dedos retraídos para hacer esto, se les aguadaron ya. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, al entregarle las arras, ¿qué me dijo ella? Yo la recibo en señal de que todo se aproveche en nuestro hogar. Entonces, si yo soy el proveedor, ella es la administradora. Y José, de las ventas en la carpintería. Y Jesús, mira hijo, ve, llévale allá a don Pedro las puertas y los yugos que nos pidió. Y llegaba Jesús sudando: ¿qué más, papá? ¿A dónde llevo ahora esas ventanas o mesas o sillas? Ah, mira, allá con la señora Cuquita, ve, llévale y súrtele. ¿Y cuánto le cobro? Tú ya sabes lo que ya habíamos acordado. Y luego, ¿qué sacó el dinero José? Iba y se lo entregaba a la Virgen. Y la Virgen decía: gracias, yo me encargaré de que todo se aproveche en nuestro hogar, en Nazaret. ¿Y tú crees que la Virgen andaba ahí despilfarrando? ¿Andaba de consumista? ¿Compraba cosas innecesarias? No. La Virgen cuidaba, porque sabía que ese dinero que José le entregaba con sus manos santas era el fruto precioso del trabajo de su Hijo, del Verbo encarnado y de San José, esposo castizo. ¿Cuánto valía en las manos de María cada moneda, cada denario que José le ponía? Ella lo aquilataba y lo recibía en la voluntad de Dios con un valor divino. Y cuando José llegaba ya con el dinero de la semana, de las ventas de la carpintería, tomaba la mano de María así. María ponía sus 2 manos juntas. Y José ponía la izquierda por abajo de las manos de María y la derecha encima. Unían, entrelazaban sus manos y José le depositaba el dinero y la miraba a los ojos y le decía: recibe esto que nos ha dado la providencia. Y los dos se inclinaban, oraban, agradecían al Padre por el pan de cada día. Y ese dinero le rendía. 1, era bien habido. 2, era dado en la voluntad de Dios. Era recibido en la voluntad de Dios. Al recibirlo, ella oraba con José y agradecía la dádiva divina, el aporte de Dios. ¿Pueden imaginar esos momentos entre la Virgen y San José? Y mientras la Virgen estaba así y José con los brazos entrelazados, ¿quién estaba ahí?
Jesús santificando. Y luego la Virgen lo administraba. ¿Quién es la cabeza? Iba a decir aquel. No, ese es San Judas Tadeo. No tenemos a San José. Pero aquí no está su imagen. Debería estar. Lo tenemos muy olvidado. Entonces él era la cabeza y el proveedor, la Virgen el cimiento y la administradora. Por eso la Virgen, cuando iba al mandado, ¿cómo gastaba el dinero? Con sumo amor y cuidado. Y luego hacía sus ahorritos para momentos difíciles, cuando el censo y todo, porque la Virgen era previsora y José protegía. ¿Y cuál es la función de la Virgen? Supervisar que todo marche bien en el hogar. ¿Ya quedaron los 3 roles? A ver, varones: 1, ser cabeza; 2, como que a muchos les costó trabajo decirlo; y 3, mujeres, cimiento y supervisor. Para vivir en la divina voluntad hay que imitar eso. El modelo es la Sagrada Familia. Ahí Jesús hacía todo en la voluntad de su Padre. Ahí la Virgen hacía todo en la voluntad del Padre. San José hacía todo en la voluntad del Padre. San José, ¿a quién representaba? A Dios Padre. La Virgen, ¿a quién representaba? A Dios Espíritu Santo. Y Jesús, a Dios Hijo. He ahí la Santísima Trinidad. Esa es nuestra familia. Yo, como esposo y padre, represento a Dios Padre para mi esposa y para mis hijos. Mi esposa representa para mí y para mis hijos el amor del Espíritu Santo, la ternura y la dulzura. Y nuestros hijos representan a nuestro Señor Jesucristo en la obediencia de Dios. Una familia que cumple esos 3 roles es imagen en la tierra de la Santísima Trinidad. Esa familia ya está preparada para empezar a vivir el tercer fin. Pero si mi familia es un caos, ¿cómo digo que vivo en la divina voluntad si no cumplo mis 3 roles? ¿Cómo mi esposa dice que vive en la divina voluntad y no cumple sus 3 roles? Cuando yo miro a mi esposa no veo los rasgos de la Virgen María, y cuando ella me ve a mí no ve los rasgos de San José. Ya se pusieron serios. Ya esto les apretó. Vivir en la divina voluntad, mis queridos hermanos, no es un romanticismo. Es ordenarte de acuerdo al plan de Dios. Y si no te ordenas de acuerdo al plan de Dios, aunque pidas el don de la divina voluntad, no se te puede otorgar, porque tu vida es un desorden, no está alineada al plan divino. Y fue lo primero que Jesús le enseñó a Luisa. Entonces la Virgen le dice a Luisa: todo lo que yo hacía, lo hacía dentro de la voluntad de Dios. No hacía ni siquiera un respiro, no daba un paso, no hacía ninguna acción si no era dentro de la voluntad de Dios. La Virgen no sabía vivir fuera de la voluntad de Dios. Era su palacio, era su vida, era su jardín sellado. Y dice: por eso toda mi vida era divina, era grata a los ojos del Padre, porque el Padre veía en mí reinando su voluntad y su divino querer, como ocurrió en Adán antes del pecado. Por eso dice el Génesis que el Padre bajaba todas las tardes al Edén a jugar con él, como un padre juega con su hijo.
Y el Padre Celestial, dice el Génesis, bajaba todas las tardes. Y dice, se entretenía gustosamente con sus hijos, con Adán y con Eva. Porque Adán y Eva estaban todos ordenados de acuerdo al plan divino. Y Adán era la cabeza y Eva era el cimiento. Y no les faltaba nada, porque estaban ordenados de acuerdo al plan divino. Ya se pusieron museo. Ya empiezo a ver rostros de preocupación. Vean cómo el sistema en el que vivimos a veces no ayuda a eso. Pero nosotros lo hemos permitido. Es de entenderse que en situaciones difíciles a veces la esposa tiene que ayudar. Pero una vez que todo vuelve a la normalidad, cada uno en su rol y en su puesto. ¿Cuánto daño ha hecho a la sociedad y a las familias la liberación feminista? ¿Cuánto daño ha deformado y destruido el plan de Dios en las familias? ¿Cuántas mujeres han decapitado a sus esposos? ¿Cuántos hogares con esposos decapitados ya no fungen más como cabeza? Y el hombre está tan pisoteado, tan hecho a un lado, que ha perdido su autoridad espiritual, que cuando los hijos llegan, papá, ¿me das permiso? Lo que diga tu madre. Papá, esto, lo que diga tu madre. ¿Qué estás diciendo? Tú eres la cabeza de tu hogar. Funge como cabeza. ¿Cómo que lo que diga tu madre y tú estás pintando? No tienes decisión, no tienes discernimiento, no tienes criterio para darle un sí o un no a tu hijo o a tu hija. Pues ahí ve con tu madre lo que ella diga. Y a veces son las mamás que tienen que andar tomando decisiones que le corresponden a la cabeza del hogar, porque el hombre está nulificado, como pintado. A veces los hijos quieren un permiso, ya ni siquiera le avisan ya al papá, está anulado, van con la mamá. ¿Ya para qué van? Me va a decir lo que diga tu mamá. Ay, pídeselo a tu mamá, que te lo dé tu mamá. Ponte de acuerdo con tu mamá. ¿Y tú, papá, no tienes autoridad espiritual? ¿Que no tienes poder de decisión sobre mí, que soy tu hijo? ¿Que no me puedes dar luz y discernimiento? Si yo te estoy pidiendo un permiso, no es para que me lo otorgues, sino para que me digas si me conviene o no. Necesito tu luz como cabeza de hogar. Que me digas si esa decisión que voy a tomar es voluntad de Dios o no. Y Dios da dirección a través del Padre. Cuando la Sagrada Familia de Nazaret corría peligros y Herodes quería matar a Jesús, Dios Padre, ¿a quién enviaba al ángel protector? ¿A la Virgen o a José? A José. ¿Por qué no a la Virgen? ¿Que no es la madre de Dios? Sí, pero ¿quién era la cabeza? ¿Y la Virgen se sentía y se ponía celosa con José? La Virgen respetaba el plan divino. Rápido, José, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes busca para matarlo. Y José obedeció. Cuando ya muere el rey Herodes, que dice el Evangelio, el ángel del Señor se le apareció en sueños otra vez en Egipto a José y le dice: ya murió el que buscaba matar al niño, levántate, toma al niño y a su madre y regrésate a Tierra Santa. Y todas las veces que la Sagrada Familia necesitaba dirección, ¿era a través de quién? ¿De la Virgen o San José? San José. La familia de Abraham, cuando Abraham necesitaba dirección y su esposa Sara, ¿a quién le hablaba Dios? ¿A ella o a él? Y Moisés y Séfora, Moisés. Noé y su esposa, lo vemos en la Biblia. Adán o Eva. Cuando pecó Eva, ¿qué pasó? Nada, porque todavía no había pecado la cabeza. El pecado no se podía consumar mientras no pecaba la cabeza. Por eso, ¿a quién tentó primero el demonio?
a Eva? ¿Por qué no podía tentar directamente a Adán? Porque poseía el don preternatural de la ciencia infusa y lo podía descubrir. Pero Eva no lo poseía, porque Adán le estaba transmitiendo los conocimientos. ¿Quién es el depositario, Adán o Eva? Adán. Y a Adán, ¿qué le correspondía? Instruir a su esposa. Entonces la serpiente astuta, infernal, dice: si me le enfrento directamente a Adán para que peque, me manda por un tubo, porque posee los dones preternaturales. Pero Eva apenas los está empezando a adquirir. ¿Quién es la más vulnerable? ¿A quién se le acerca el tentador? ¿Por qué no va directamente a Adán? Porque tiene la coraza de la voluntad de Dios, tiene la coraza de la inmortalidad, tiene la coraza de la ciencia infusa, tiene la coraza de la impasibilidad, de la filiación divina. Y esa herencia, Adán, depositario, se la estaba transmitiendo a su esposa. Ella estaba en el proceso. Por eso la serpiente, antes de que Adán terminara el proceso, dice: ahora es cuando, para dar mi estocada. Porque si el diablo hubiera permitido que Adán ya le hubiera transmitido todo a Eva, no hubiera podido hacer caer a nadie. Pero Eva todavía no estaba toda acorazada, estaba en el proceso. Adán le iba transmitiendo la herencia que nos iba a transmitir a todos. Y ahí en su vulnerabilidad, fíjate cómo se le acerca y la tienta. ¿Y cuál fue el error de Eva? Que dejó de mirar a Dios para mirar a la serpiente. Ahí está. Dejó de mirar el bien para contemplar el mal. Por eso no contemples el mal. Por eso todas esas noticias nos hacen tanto daño, porque nos hacen mirar el mal y dejamos de mirar a Dios. Y cuando tú dejas de mirar a Dios y miras el mal, te perviertes. Por eso una persona, un alma que mañana, tarde y noche está viendo noticieros, tiene el alma envenenada y podrida. Por eso se hacen pesimistas, no, la situación, y hablan de puras cosas negativas. De eso están llenos. Y de lo que está lleno tu alma, así vives y así hablas. Entonces ella deja de mirar a Dios para mirar a Satanás. Deja de mirar el bien para mirar el mal. Deja de escuchar la verdad para escuchar la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? ¿Y la verdad dónde está? En la Biblia y en los escritos del cielo, en el magisterio. ¿Y dónde está la mentira? En las redes sociales. Todos esos noticieros amarillistas, rojistas, cargados de veneno mortal, que te sacan de la realidad. Es la vuelta al pecado original. Entonces Eva deja de mirar a Dios para mirar al mal. Deja de escuchar la verdad para escuchar la mentira. Se expuso. Y la hace salirse de la voluntad de Dios para darle vida. Come el fruto prohibido. Y cuando se lo mostró el demonio, su trono, el trono de su voluntad, Eva vio que era agradable a la vista. Puedo ser como Dios sin Dios. ¿Puedo darle vida a mi voluntad sin la voluntad de Dios? Sí, serás como Dios. Ay, qué atractivo es Dios. Entonces ya no voy a depender de la voluntad de Dios, no. Lo que pasa es que ustedes no lo saben. Y Él los quiere tener atados. Fíjense la ponzoña de la serpiente. Sal y verás, aliméntate de tu voluntad. Y Eva se salió. ¿Y qué pasó? El pecado no reinaba. Pero una vez que saca a Eva, dice: a Adán lo voy a tentar, no directamente porque no puedo, indirectamente por lo que más ama, por lo que más ama, su esposa. Yo no lo puedo convencer, pero su esposa sí. Adán no lo puedo tentar directo, sino indirecto. Sacó a Eva y ella se encarga de sacarlo a él.
Entonces, cuando peca Adán, es cuando el pecado se da, porque es la cabeza, porque es el rey de la creación. Por eso se trastorna el cosmos. Ya nada fue igual. Por eso dice la Biblia, el pecado entró por Adán, no dice por Eva. Teológicamente el pecado entró por Adán, la cabeza. Si no hubiera pecado Adán, ¿qué hubiera pasado? Nada. El plan de Dios continúa, porque entonces se la corrige. Eva, ¿qué hiciste? Ven, vamos a pedirle perdón a Dios, y Dios la perdona, y nada hubiera pasado. Pero el problema es que pecó la cabeza por la parte más frágil. Entonces Eva engañada, es el engaño de la serpiente. Cuando tú eres engañado, engañas a otros, y ahí se mete la serpiente infernal, va mordiendo familias y las empieza a destruir. Vean lo que pasa con los esposos. Me fuiste infiel, yo también. La venganza, ¿no es cierto? Para que sepas lo que yo sentí. Fíjate, ese no es plan de Dios. Estás actuando y pensando como la serpiente. Quieres destruir tu hogar y a tus hijos, lo que más amas. Entonces Eva engañada, y él peca. Entonces se consume el pecado. Se inaugura el reino del pecado cuando Adán peca, la cabeza del hombre. Por eso dice, así como por un hombre entró el pecado, por otro hombre, Jesús, nuevo Adán, llegó la redención. ¿Captan lo que dice el Evangelio y San Pablo en sus cartas? Porque en la Biblia está muy claro esto. Pero cuando tú lees los libros de cielo, entiendes mejor los pasajes de la Biblia. Porque los libros de cielo, de divina voluntad, explicitan la Sagrada Escritura. ¿Me doy a entender? ¿La qué? La explicitan, la explican, la hacen entendible. Porque son luz divina, luz de cielo. Entonces, la Virgen vivía toda dentro de la voluntad de Dios. Y los roles de la Virgen, y los roles de San José, y los roles de Jesús estaban de acuerdo al plan divino. Cada uno en su puesto, cada uno en su misión, cada uno en su rol. Por eso la gracia fluía muy bien en la Sagrada Familia. No había obstáculos. Pero la gracia se entorpece cuando él o ella se salen del plan de Dios. Y ahí ya todo se empieza a poner complicado. Entonces la Virgen dice, toda mi santidad era en la voluntad de Dios. Yo no hacía nada sin la voluntad de Dios. Y todos mis actos eran bellos y divinos. Así el alma, por cuanto más está unida y fundida con la voluntad de Dios, tanto más se puede decir que es santa. Y tanto más es amada por Dios. Y por cuanto más amada, tanto más favorecida por Él. Porque la vida de esa alma no es otra cosa que el producto de la voluntad de Dios. Y podrá no amarla si es una sola cosa con Él. Porque Dios en esas almas ve su mismo amor, su misma voluntad, su misma vida. Así que no se debe mirar lo mucho o lo poco que se hace, sino más bien si es querido por Dios. Porque Dios mira más el pequeño hacer, si es según su voluntad, que el mucho hacer, pero sin su voluntad. ¿Escucharon? ¿Qué le agrada más a Dios? El pequeño hacer, pero con su voluntad, que el mucho hacer, pero sin su voluntad. Y así la Virgen continúa dándole lecciones y le dice en la página 37, hija mía, escúchame y díselo a mis hermanos. El fiat, la voluntad de Dios reinando en mí, le dice la Virgen, en el fiat está toda la vida, está lleno de la vida de Dios mismo. Es más, es la misma vida divina. Y por eso, de dentro de ese fiat, salen todas las vidas de todos mis hijos.
Nadie puede venir a la existencia de este mundo si no es por voluntad de Dios. Y todas las cosas se sostienen por la voluntad de Dios. De mi fiat, le dice la Virgen, de su fiat mihi unido al fiat divino, de mi fiat salió la creación. Por eso en cada cosa creada se ve el sello de la marca de mi fiat. En las plantas está el fiat divino, en las flores, en los animales, en el sol, en el mar, en los peces, en las aves, en las estrellas, en los planetas, en las galaxias, en las altas montañas, en los copos de nieve, en el viento, en la comida, en el recién nacido, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en todo. Si ustedes me ven aquí atrás, aquí ahí donde me nace mi cabello, aquí atrás, ¿ya se tocaron? Miren, tóquense. ¿Sí sienten como un sello? Ahorita les voy a enseñar el mío para que le tomen una foto, porque dice Madein Fiat Divino. Mira la risa que te da. Puedes verlo, mira, tómale una foto. ¿Qué dice tu carro en los papeles? ¿Made in USA? ¿O Made in Corea? ¿O Made in China? ¿O la ropa que trae una etiqueta y dice Made in del lugar donde se hizo, ¿sí o no? O si compras unos zapatos, o un reloj, o unos aretes, ¿sí o no? Toda prenda le voltea la etiqueta. Ah, es producción en Taiwán, ¿sí o no? O es producción en Corea, o es producción en Alemania. Y todas las cosas que una empresa crea le pone el sello de su marca y su origen. Queda patentado, ¿sí o no? También nosotros. ¿No se sintieron su sellito? No vaya a ser que tengan otro sello de la serpiente. A ver, esposas, revisen a su esposo qué sello tienen ahí en la nuca. No vayan a tener ahí el 666 del anticristo. Dios nos libre. Con razón veo que muchos varones se dejan crecer la melena para que su esposa no vea el 666. El Madein es el fiat divino, porque todo tiene su origen en ese fiat. Y también en el fiat de la redención y en el último fiat, porque ya estamos en el último fiat, que es el don de la divina voluntad. Y va a depender de ti entrar o quedar fuera, Va a depender de ti. Dios no te puede obligar. Va a depender de ti. Tú vas a tomar la decisión. Entonces la Virgen le está explicando que todas las cosas tienen, ya se me cambió esto, en la página 37, aquí está. Dice, de mi fiat mihi, vean lo que le dice la Virgen a Luisa, de mi fiat mihi, pronunciado ¿dónde? En la Encarnación, Lucas 1:38, el sí de María. De mi fiat mihi, no, le dice Jesús, del fiat mihi, de mi querida mamá, dicho en mi voluntad, tuvo la misma potencia de mi fiat en la creación. Tuvo la misma potencia de mi fiat en la creación. De ese fiat de mi madre también salió la redención, el segundo fiat. Así que no hay cosa de la redención, escuchen, no hay cosa de la redención que no contenga el sello del fiat mihi de mi querida mamá. Todas las obras de la redención, le explica Jesús a Luisa, todas las obras de mi redención llevan el sello de mi madre, llevan el fiat mihi de mi madre. Mi humanidad encarnada lleva el sello de mi madre. Mi cruz lleva el sello de mi madre. Mi pasión, mis llagas llevan el sello de mi madre. Mi sangre derramada lleva el sello de mi madre.
Mi muerte en la cruz lleva el sello de mi madre. Mis lágrimas durante mi pasión llevan el sello de mi madre. Mi muerte, mi último respiro, mi agonía lleva el sello de mi madre. Mi resurrección lleva el sello de mi madre. Mi ascensión al cielo lleva el sello de mi madre. Los sacramentos llevan el sello de mi madre. Cada hostia sacramental lleva el sello de mi madre. Por eso, cuando tú comulgas, no solo estás comulgando el cuerpo y la sangre del Señor, también estás comulgando a la Santísima Virgen. Amén. Amén. Estás comulgando al Hijo y a la Madre. Porque todas las obras de la redención, toda la iglesia, todo bautizado, todos los sacramentos tienen el Madeí, pertenezco a la Virgen María. Porque ella puso su fiat en todas las cosas de la creación, en todas las cosas de la redención y en todas las cosas de la santificación. Por eso es reina de cielo y reina de tierra. La grandeza de los canales. Todo lleva el sello de mi madre. Todo tiene el sello. Así que no hay cosa de la redención que no contenga el sello de mi mamá. Toda mi misma humanidad, mis pasos, mis obras, mis palabras, fueron selladas por el fiat de mi madre. Mis penas, mis llagas, mis espinas, mi cruz, mi sangre, todo tenía el sello de mi mamá, su fiat. Porque las cosas llevan el sello y la marca de origen. El fiat mihi de mi inmaculada mamá es el sello de todas las cosas de mi creación. Por eso todo mi obrar, le dice Jesús, lleva el sello, la señal del fiat de mi madre. Así que en cada hostia sacramental está el fiat de mi querida madre. Por eso cuando tú te acercas y el sacerdote levanta la hostia y te dice el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando tú dices amén, estás diciendo un fiat. Y cuando tú dices amén y comulgas, le renuevas a la Virgen María el acto de su encarnación. ¿Escuchan? Cada comunión sacramental le renuevas a la Virgen María el acto de su encarnación, el gozo que sintió en el momento que el Verbo se encarnó. Porque cada vez que tú comulgas, el Verbo eterno del Padre se vuelve a encarnar en tu alma. Cada comunión es una encarnación espiritual. Cada comunión es una encarnación espiritual. Cada vez que comulgas, pasas a ser aquello que recibes. No captaron. Otra vez. Cada que comulgas, pasas a ser aquello que recibes. ¿En qué te conviertes? En otro Cristo. Te cristificas y te divinizas. Por eso en el acto de comulgar, el Padre Eterno ve en ti a su Hijo y se goza y hace en ti su morada eterna. Y eso lo puede hacer el Hijo y el Padre porque ahí está el fiat mihi de la Virgen María. Sin ese fiat el Verbo no se hubiera podido encarnar. Sin el fiat de María no se hubiera podido instituir la Eucaristía. Sin el fiat de María no se hubiera podido fundar la iglesia. Sin el fiat de María no se hubieran podido instaurar los papas, ni los sacerdotes, ni los bautizados, ni los matrimonios, nada. Sin el fiat mihi de María, simplemente la iglesia no existiría. Porque para que el segundo fiat redentor pudiera ser fecundado, se necesitaban dos gérmenes, dos semillas, una paterna y una materna. Y esa semilla o germen paterno, ¿cómo se llama? Fiat divino.
Y para que ese fiat divino paterno se pudiera fecundar, se necesitaba un fiat materno, el fiat mihi de María. Y cuando María dijo, hágase en mí fiat mihi, ¿qué pasó? Se unieron los dos quereres, los dos fiat, las dos voluntades. ¿Y qué ocurrió? Vino el Verbo a la tierra y se encarnó y fundó toda la obra de la redención. Pero sin ese fiat de María no se hubiera podido hacer nada, se hubiera podido hacer. Por eso en ti, en mí, en todos está el sello de origen. ¿Y cómo se llama ese sello de origen? Virgen María. Aunque no quieras, eres mariana. Aunque no ames a la Virgen, eres mariana. A donde te hagas, al cielo o al infierno, llevas el sello de María. Y si te condenas, ahí está un hijo de María, eternamente en el infierno. Y si vas al cielo, ahí está un hijo de María en la vida eterna. Pero todos llevamos el sello de la Virgen María, porque ese es el origen. Y Jesús se lo está explicando a Luisa. Así que cada hostia sacramental tiene el sello del fiat de mi querida mamá. Y si el hombre surge de la culpa, si el recién nacido es bautizado, si el cielo se abre para recibir alguno, es el fiat de mi mamá que sella, que marca, que sigue y procede todo. Oh potencia del fiat, Él surge en cada instante, se multiplica y se hace vida de todos los hombres y de todos los bienes. Ahora, quiero decirte, ¿por qué te pedí a ti tu fiat? Porque también Jesús le pidió a Luisa su fiat. ¿Y Luisa se lo dio? Sí. Y porque Luisa se lo dio, ¿qué le regaló Jesús? Su voluntad divina. ¿Y qué edad tenía cuando Luisa le dio a su fiat? No, ni 8, ni 13, ni 15, ni 18, ni 20, ni 5, ni 1, ni 2, ni 3. No, ya nacida, ya muchacha. A los 13 años la llama para darle su primera misión de alma víctima, para tenerla postrada y crucificada, purificando no solo a ella, a toda la humanidad, para el don de la divina voluntad. Ese don, de esa primera misión, el don de alma víctima, ¿a qué edad lo reciben? A los 13, cuando Jesús se le aparece, cuando ella está meditando la pasión y de pronto escucha un tumulto por la calle y ella se asoma al balcón y ve a Jesús bajo el peso de la cruz, rodeado de una turba y soldados romanos que lo están empujando. Y Jesús se detiene y la mira y le dice: alma, ayúdame. Y Luisa se impacta y le dice: sí, yo te ayudo. Quiero ser alma víctima, quiero reparar contigo, no te quiero dejar solo, aquí estoy, acepto el don de ser alma víctima, abrazo tu cruz. Y Jesús la desposa como su esposa crucificada. Y el esposo da en dote un regalo a la esposa. Y como Luisa se desposa con Cristo en la cruz, el dote de Jesús para Luisa, ¿qué es? La cruz, la cruz, la cruz. Este es el dote mío, la cruz. Dote más grande no podía recibir. Porque al darte mi cruz y tú aceptarla, te sumas a mi proyecto redentor. Y de aquí en adelante me ayudarás junto con mi madre a salvar las almas, en tu estado de alma víctima, en tu misión de alma víctima. Entonces Luisa a los 13 recibe el don y la misión de ser alma víctima.
Jesús le da el don de su cruz. Jesús le da el don de su cruz. ¿Y qué es la cruz? Redención, salvación, perdón, vida eterna. ¿O no quieres tú la cruz de Jesús? Pero ¿cuántas veces la rechazamos? Entonces Jesús le da el don de su cruz y Luisa la abraza, la hace suya, se funde. Entonces ya Luisa empieza a cumplir su primera misión de alma víctima. Y va todo muy bien y Jesús la va preparando, le va explicando el don. Y cuando Luisa cumple 23 años, casi 24, está por cumplir 24 años, Jesús le da el don de la divinidad. Entonces recibe la segunda misión. Luisa Picarreta tiene dos misiones. ¿Cómo se llama la primera misión? Alma víctima. La segunda misión, depositaria del don de la divina voluntad. En ella se deposita la divina voluntad. Entonces Luisa, a sus 23 años, casi 24, ya recibe el don de la divina voluntad que se va a ir desarrollando en ella, porque es un don que se va desarrollando. ¿Qué edad tenía? 23, casi 24. Pero para darle el don que hizo Jesús, ay, es que me queda adelante, yo la quería ver. Yo quiero mucho a Luisa, ¿eh? La amo y ella lo sabe. Mira qué bonita. ¿Ya vieron? Me coqueteó. Por eso me lo oculto. Mira, ahí Luisita, la picarretita. Entonces ella tenía 23 años y Jesús baja del cielo y le dice: ha llegado el momento de nuestros segundos desposorios. Ya te hice mi esposa crucificada, ya te di en dote mi cruz, pero ahora quiero darte el don de los dones, la gracia de las gracias, el portento de portentos. Quiero darte el don preternatural perdido en alma. ¿Ya están entendiendo un poquito la grandeza de Luisa? El plan en la historia de la salvación que ocupa esta mujer. Entonces Luisa, emocionada, le extiende los brazos a Jesús, a su esposo. Entonces Jesús la toma y le desprende su alma de su cuerpo, como era costumbre, y se la lleva al cielo. Entonces llega al cielo de la mano de Jesús y la presenta delante de Dios Padre. Imagina. Y Luisa está viendo a Dios Padre en su trono y al Espíritu Santo. ¿Y quién la recibe? La Virgen María. Entonces se la entrega a la Virgen. Él se coloca en su trono y luego la presenta a toda la corte celestial, a todos los santos, a todos los patriarcas. Ahí está Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, todos los profetas, Juan Bautista. Ahí está San Joaquín y Santa Ana viendo ahí a la Virgen, y luego ahí están los papás de todos los santos, todo el santoral del Antiguo Testamento. Y luego todos los de 2000 años, todos los santos. Y ahí está San Pedro, San Juan, San Pablo, los 4 evangelistas, todas las santas en la historia, todos los que ya estaban en el cielo, en la corte celestial. Entonces Jesús la presenta delante de toda la corte. Y una vez que la presenta ante toda la corte de los santos, la presenta ante San Miguel Arcángel y los 9 coros angélicos. Porque el esposo presenta a su esposa. Entonces, cuando la presenta a todos los santos, la saludan.
Y cuando la presentas a Miguel Arcángel y a los 9 coros angélicos, a los serafines, a los querubines, a los tronos, a las dominaciones, a las potestades, a las virtudes, a los principados, a los arcángeles y a todos los ángeles del agua. Y todos hacen reverencia. Porque se va a desposar en el cielo, no puede ser en la tierra. Jesús le explica: no te puedo desposar en la tierra, porque te voy a dar en la tierra si te di el dote de mi cruz, pero como te voy a dar el don más valioso que poseo, mi voluntad, te la tengo que otorgar en el cielo. Entonces aparece de entre la corte celestial de los santos, se levanta una santa y toma a Luisa de sus manos. ¿Quién es? No, la Virgen María ya está allí. Bueno, se los dejo de tarea. Además ya se acabó el tiempo, ¿no? ¿Me faltan? Hasta la noche. Ya no va a haber comida ni receso, ¿verdad? Bien. Santa Catalina de Siena. ¿Por qué? Porque Luisa era terciaria dominica. Ella era terciaria dominica. Sí. Pero ella no vivía en el convento. Ella era terciaria dominica laica. Así como los laicos franciscanos de la tercera orden franciscana. ¿Usan hábito? No. ¿Viven en el monasterio con los padres franciscanos? No. ¿Dónde viven? En sus casas. Son laicos, pero pertenecen a la tercera orden franciscana. ¿Queda esto claro? O los laicos, hombres y mujeres que pertenecen a las cofradías de los carmelitas por medio de Santa Teresa. Pero seguimos siendo laicos, solo portamos el escapulario, ¿cierto? Pues Luisa era terciaria dominica. Si ella hubiera sido carmelita, ¿quién estaría ahí? Santa Teresa de Ávila. Si ella hubiera sido de la orden de San Francisco de Asís, ¿quién estaría ahí? Santa Clara de Asís. ¿Entienden la comunión de los santos? Cuando yo muera, cuando un servidor muera aquí, físicamente ya, se acaba mi reloj biológico. En el momento que yo muero, al despertar, ¿a quién voy a ver? A mi patrono, a mi santo patrono. ¿Quién? San José. Yo me llamo José, pero me dicen Pepe. ¿Por qué? Padre putativo de Jesús. Pepe, padre putativo, padre legal. Porque en teología, cuando ponían José, padre putativo de Jesús, era muy largo y los teólogos ponen José y entre paréntesis P.P. Pepe, padre putativo. Por eso a los José nos dicen Pepe. Mi nombre de bautismo, ¿cómo es? José. Cuando mis padres me llevaron a bautizar, el sacerdote vertió 3 veces el agua en mi cabecita de bebé y el padre me dijo: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con el nombre de José. A partir de ese momento, ¿quién es mi santo patrón? José. San José. ¿Y quién me acompaña durante mi vida? San José. ¿Y quién me protege? San José. ¿Y quién intercede en el cielo por mí? San José. Y el día de mi muerte, ¿quién estará ahí defendiéndome? San José. Y cuando yo muera y despierte, José me va a tomar de su mano y me va a llevar a las puertas del cielo. Y si yo me llamo Miguel, San Miguel Arcángel. Y si yo me llamo Gabriel, San Gabriel. Y si yo me llamo Rafael, San Rafael. Y si yo me llamara Francisco, San Francisco de Asís. Y si tú te llamas Luisa, Luisa.
Y si tú te llamas María, y si tú te llamas Jesús, Jesús, ¿qué patrón tienes? Te volaste la barba. ¿Están entendiendo? Y si te llamas Juan o Pedro, pues ahí está San Pedro, o San Juan. O si me llamo Mateo, ahí está el evangelista. O si me llamo Pío, pues el Padre Pío. ¿Me están entendiendo? Pero hoy los católicos, ¿qué les pasa hoy a los católicos? Quiero que mi hijo se llame Donald. Pues el Pato Lucas va a estar ahí. Quiero que mi hija se llame Fiona. Los que no tienen nombre de santo, al limbo, están perdidos. No es cierto. No es cierto. No te creas. Nada de limbo. ¿Sí? Los que no tienen nombre de santo tienen la misión de hacer ese nombre santo. Segundo, si tu nombre, pero que tengas la certeza, porque ya lo investigaste en el santoral y ya lo consultaste con un sacerdote, porque puedes tener el nombre de un santo desconocido de los primeros siglos, que a lo mejor no es muy famoso, pero sí fue un santo o una santa. Primero tienes que investigar que realmente el nombre que tienes no pertenezca a un santo canonizado en la iglesia. ¿Sí? Si fuera así, que es muy difícil, pero existen casos, si fuera así, tienes el derecho, por ley divina, de pedir a un santo que te adopte como su santo patrón, que te apadrine. ¿Queda esto claro? Y cada vez que tú vas a visitar la tumba o los restos mortales de un santo, ellos te adoptan como sus padres espirituales y te protegen, y cuando mueran los vas a ver a todos custodiándote. Claro. Eso se llama comunión con los santos. Por eso, ¿quién está ahí? Santa Catalina de Siena, porque ella pertenecía a esa orden. No lleva el nombre de Catalina, lleva el nombre de Luisa. Pero ¿por qué está ahí Catalina? Porque es su santa patrona, porque pertenece a esa orden. A lo mejor yo no tengo un nombre santo, pero pertenezco a la orden tercera de los franciscanos, y llamándome yo X, ¿quién va a ser mi patrón? San Francisco. ¿Ya queda claro? O sea, te puedes enganchar a la comunión de los santos para que no quedes fuera. Entonces, como ella era terciaria dominica, se presenta toda bonita, esta hermosa santa, Santa Catalina de Siena, también italiana, porque los italianos tienen un montón de santos, ¿sí? Entonces, Santa Catalina de Siena, italiana, del 1200, contemporánea de San Francisco de Asís, y también llevaba los estigmas. Santa Catalina de Siena tenía las 5 llagas en los pies, en las manos, en el costado, igual que San Francisco, igual que Padre Pío, igual que Luisa Picarreta, porque ella también fue estigmatizada. Entonces imagínate la emoción de la pequeña Luisa ante toda la corte de los santos, de los ángeles y del trono trinitario. Ahí la Virgen María, y del otro lado Santa Catalina de Siena. Entonces la Virgen le pone un velo blanco, el velo de su pureza. Entonces queda revestida de la Virgen. Y luego llega Santa Catalina por el otro lado, y en un cojín un anillo. Un anillo. Y le sorprende a Luisa que ese anillo que lleva a Santa Catalina en un cojín, ese anillo regio de oro,
que le ha preparado Jesús, porque se va a desposar con ella, porque le va a dar en dote el don de su divina voluntad. Ese anillo tiene 3 piedras: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creación, redención, santificación. Primer fila, segundo fila, tercer fila. Fe, esperanza y caridad. Una piedra blanca, una piedra roja, una piedra blanca y una piedra verde. Son los colores de la Santísima Trinidad. ¿Y dónde encontramos esos colores? En la bandera italiana y en la bandera mexicana. Por eso nuestro lábaro patrio, ¿saben lo que es nuestro lábaro patrio? La bandera mexicana que ondea con el águila, tiene los colores de la fe, de la esperanza y de la caridad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es trinitaria, tricolor. ¿Y quién está en el centro? El águila devorando a la serpiente. El águila devorando a la serpiente, la Virgen María. La bandera de México es un grito profético para todas las naciones. Por eso Juan Pablo dijo: de México saldrá la luz y la esperanza para todas las naciones. Porque México será el país que le devolverá la fe a Europa y al mundo entero. Porque ahí está la reina del cielo, la guadalupana. Y en atención a México y a la guadalupana, el Papa decretó y declaró desde la villa de Guadalupe, cuando vino a canonizar a San Juan Diego: América, el país, el continente de la esperanza. Por eso miren los colores verde, blanco y rojo. Verde, blanco y rojo. Y el sello que va aquí es la Virgen. El águila devorando a la serpiente, como nos la presenta el libro de Apocalipsis. A la Virgen con unas alas de águila. ¿Y a quién está devorando y pisando? A la serpiente, con su pie inmaculado. Miren la zapatilla de la Virgen, color tabaco, pisando la luna. La luna es México en sentido positivo, y en sentido negativo es la serpiente infernal, porque la Virgen de Guadalupe, desde el Tepeyac, ¡pah!, le está pisando la cabeza al dragón infernal. Por eso de México saldrá el triunfo. Y donde está un mexicano, ahí está la Virgen de Guadalupe. Pero no solo donde está un mexicano, donde está cualquier miembro, cualquier habitante del continente de la esperanza. Si eres colombiano, ahí está la Virgen de Guadalupe. Si eres puertorriqueño, ahí está la Virgen. Si eres de El Salvador, o de Nicaragua, o de Estados Unidos, o de Canadá, o de Alaska, o de Brasil, o de Chile, de todo el continente, la Virgen ve a todos los hijos del continente americano como nuevos Juan Diegos. ¿Y qué tiene Juan Diego en su pecho? La tilma. ¿Y quién está impresa en la tilma? El sello de la voluntad de Dios. Por eso somos el continente de la esperanza. Entonces imagínate la emoción de Luisa. La Virgen, por un lado, le pone el velo de la pureza. Santa Catalina llega con el anillo con 3 piedras preciosas: una roja, blanca y verde. Fe, esperanza y caridad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 fieles: creación, redención, santificación. Ahí tiene simbolizado todo. Y luego se levanta Jesús, toma el anillo y se lo pone. Imagínate lo que sucedió en ese momento en el cielo. Todos prorrumpieron en una gran alabanza y adoración. Porque por primera vez una criatura
común y corriente. Desde hacía 6 milenios que Adán perdió el don preternatural de la divina voluntad, ahora Jesús se lo estaba dando a su pequeña hija, Luisa. En el momento que le pone el anillo, la desposa con la divina voluntad. Y en ese momento le dice: hoy serás la pequeña hija de mi divina voluntad. Y el dote que te doy ya no es la cruz, sino mi voluntad reinante y operante en ti. Y Luisa describe ese momento. Y si yo no quería que terminara, quería que ese momento fuera eterno. Todos los santos se pusieron de pie y aplaudían. Todos los ángeles con San Miguel. El Padre, verlo en su trono feliz y sonriente. Porque se estaba cumpliendo su designio. Lo que él tenía en Adán, ahora se estaba cumpliendo en Luisa. El sueño de la Santísima Trinidad. Días más tarde baja del cielo Jesús con Adán y entran al cuarto de Luisa. Y Luisa en su camita se impacta al ver a Jesús y con él a un lado a Adán. Y le dice Jesús a Luisa: te he traído a Adán porque te quiere decir algo. Entonces Adán le dice: Luisa, yo en la creación perdí el don de la divina voluntad. Y al perder los dones preternaturales, ve el mal que heredé a todos mis hijos. Y yo era el primer hombre, yo era el primogénito. Y al primogénito se le dan todas las bendiciones. Como vemos en la Biblia, todos los primogénitos. Pero hace 6,000 años yo perdí la primogenitura. Yo, siendo el primogénito, el primer hombre, que les debía haber heredado el don de la divina voluntad, les heredé la muerte, les heredé la tiniebla, la maldad que reina en el mundo. Por eso sufrí y lloré 930 años. Pero ese fue mi único pecado. Nunca más volví a pecar, a diferencia de ustedes, que a pesar de que tienen ya la redención y los sacramentos, pecan y siguen pecando. Yo no. Él nada más pecó una sola vez y nunca más volvió a pecar. Esa es la diferencia entre Adán y nosotros. Y tú comulgas el cuerpo y la sangre de Cristo y al rato ya estás pecando, ¿sí o no? Sí. Por eso no puedes juzgar. Él nada más pecó una sola vez. Y 930 años no cometió ni un solo pecado. Pero Adán le explica: yo he viajado del cielo con Jesús porque yo perdí la primogenitura. Entonces vengo a cedértela. Ahora tú eres la nueva primogénita para toda la vida. Porque ahora el Padre Celestial en ti va a iniciar para todo el mundo lo que comenzó hace 6,000 años en mí. Y Dios lo apostó todo en mí y lo echó a perder. Lo apostó todo en la Virgen María y triunfó. Y lo apostó todo en ti y triunfó. Por eso en justicia y en derecho vengo a cederte mi primogenitura. Ahora tú eres la primogénita. Tú ya posees el don. Y ese don que yo poseía al principio lo perdí, y lo perdí para mis hijos. Pero tú lo ganaste, lo conquistaste y lo vas a heredar a todos los hombres en el mundo. ¿Están captando la importancia y la grandeza de Luisa? No es cualquier santa. No es una santa más. Es el tercer eslabón
en el plan de la historia de la salvación. ¿Quién fue el primer eslabón? ¿Quién fue el segundo? ¿Y quién es el tercero? ¿Están captando la grandeza del don que se le otorgó a Luisa en el cielo en sus desposorios místicos? ¿Y por qué Jesús hizo bajar del cielo a Adán? Para en justicia darle a Luisa la primogenitura. Por eso a partir de ese día Jesús llama a Luisa mi primogénita, la primera en recibir el don de la divina voluntad después de la reina y de la madre. Pero tú eres la hija y primogénita. ¿Qué significa? Que de ti, Luisa, vendrán muchas almas. Pero Jesús le explica a Luisa: no serán muchas, pocas. ¿Sí me escucharon? No serán muchas, pocas. Las que mi Padre ya tiene elegidas. Y yo he llorado mucho esa frase. De verdad, he llorado mucho esa frase. Cuando estoy leyendo los escritos y llego a esa frase, vuelvo a llorar. ¿Y saben por qué lloro? Porque quiero que todos sepan y que nadie quede fuera de ese don. Pero Jesús le dice a Luisa: no serán todos, sino unos pocos. Y cuando Jesús habla de pocos, está hablando de millones, en las generaciones. Dice: porque muchos van a rechazar el don de mi voluntad. Pero esos pocos que lo acepten serán mis joyas, que permanecerán eternamente alrededor de mi trono, y todas las almas les estarán alrededor, ante mis hijos que poseerán el don supremo de mi voluntad en la tierra. Ocuparán un lugar prioritario en la vida eterna. Entonces Jesús le explica. Dice: y mi Padre tiene prisa de que se dé a conocer la riqueza de este don, para que se complete el número, en la tierra de los 9 coros de los hijos de la divina voluntad en la tierra. Así como hay 9 jerarquías, 9 coros angélicos, también acá habrá 9 niveles, 9 coros en el don de la divina voluntad. ¿A qué coro quieres pertenecer tú? Yo le he dicho a Jesús con muchas lágrimas: Señor, si yo vine a la existencia de este mundo y no voy a vivir en tu divina voluntad, hubiera querido nunca existir, porque comprendo la grandeza de ese don. Y le digo: y no solo yo, quiero que entre mi esposa y mis hijos, y toda mi familia, y todas las generaciones. Y por eso nos mueve a reparar y orar por todos los hombres. Y por eso nos mueve a ir a hablar de esto, para que más almas se dispongan a entrar y no queden fuera del tercer fin. Me quedan 3 minutos. No, 3 minutos. Me quedan 3 minutos. Que no me los quiten, ¿verdad? Porque les voy a decir algo muy importante. Allá en México, en el Tepeyac, vive la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se apareció en Fátima. La Virgen María, que es la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Nazaret, la Virgen de Meyugori, la Virgen de Lourdes, que es la misma Virgen María, ¿cierto? Bien. Pero acá dio su nombre. Mi nombre es Cuatlayupeo, en náhuatl. ¿Cómo se llama la Virgen de Guadalupe? Cuatlayupeo.
en náhuatl. Ella hablaba en náhuatl con San Juan Diego, porque San Juan Diego hablaba en náhuatl. No le iba a hablar en inglés, ¿verdad? Ni en español. ¿Le entendería Juan Diego? ¿En qué lenguaje le hablaba a la Virgen? En náhuatl, porque era la lengua materna de Juan Diego y Juan Bernardino, los videntes de la Virgen de Guadalupe. Entonces, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, se ha aparecido en Fátima, se ha aparecido en Lourdes, se ha aparecido en Garabandal, se ha aparecido en Medjugorje, se ha aparecido en muchos lugares, se ha aparecido, pero nada más se ha aparecido. Pero en México no. En México no se apareció. Bajó del cielo a quedarse. La casa de la Virgen María se llama México. Sí, ahí vive la Virgen de Guadalupe. No solo bajó del cielo, se apareció y se fue, como ocurrió en las otras apariciones. De hecho, los videntes de Medjugorje, cuando estaban con el padre Yoso y llegó el grupo de mexicanos hace 34 años, cuando de recién eran las apariciones, la Virgen le dice a través de los videntes: acaban de llegar mis hijos de México. Dígales que qué están haciendo acá cuando yo vivo allá. Háganselo saber, porque quiero que le digan a todos mis hijos que yo vivo en México, porque he hecho de México mi casa. México significan los cimientos del cielo. México es el ombligo de la luna, pero le sirve de cimiento, de escabel a la Virgen María. Y nuestros naturales sabían que México, cuando se fundó México, eran los cimientos del cielo, porque todo el cielo se está apoyando en México. Por eso María eligió México para vivir, lo que no ha hecho con ninguna otra nación, solo en nuestra patria. ¿Sí? Al quedar en México, hizo del continente el continente de la esperanza. Toda América. Pero la Virgen tiene su sede. Y cuando ella se le apareció en la quinta aparición a Juan Bernardino, no fue a San Juan Diego al que le reveló el nombre, ni a Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo mexicano franciscano, sino se lo reveló al tío Juan Bernardino, que está muy grave, muriendo. Y Juan Bernardino le ha pedido a Juan Diego: ve y tráeme al sacerdote para que me confiese y me santolee, porque me estoy muriendo. Y es cuando él va y dice: ay, la niña del Tepeyac me va a salir al paso y me va a entretener. La voy a fintear. ¿Sí saben lo que es fintear? Tal vez nuestros hermanos de Colombia, Nicaragua o Salvador van a decir: ¿qué es eso de fintear? ¿Sí? Es como si yo, para no encontrarme contigo, hago un atajo, un rodeo, para despistarte y que no me encaches y no me entretengas. ¿Sí? Ay, ahí está Diana, me va a detener, déjame la finteo, me voy por acá. O sea, déjala esquivo, o agarro chanfle, hago un rodeo, ¿no? En el lenguaje mexicano es fintear. ¿Sí? Y me finteaste, te me escabulliste, ni te vi, agarraste otro atajo. Entonces San Juan Diego dice: híjoles, si me voy por el lado derecho del cerrito, ahí me va a atrapar la niña. La voy a engañar, la voy a fintear. Me voy a ir por el lado izquierdo. Entonces ella va a bajar y yo me le voy. ¿Sí? Porque mi tío me encargó que fuera por el sacerdote. Iba corriendo Juan Dieguito y llega al cerro del Tepeyac y empieza a ir por acá. Y cuando va a la mitad, oh, sorpresa, la Virgen baja y lo frena: Juanito, ¿a dónde vas con tanta prisa? Y se ve descubierto. Es donde está la capilla del Pocito, ¿sí? Que es otra de las apariciones. ¿A dónde vas con tanta prisa? Mi niña hermosa, ¿cómo amaneció su amado cuerpecito? Así le dice en el Nicán Mopohua de Antonio Valeriano, que es el Evangelio de los mexicanos,
que relata las apariciones, le dice así, con una ternurita que se hablaban, todo era en diminutivo, entre la Virgen y Juan Diego. Por eso, mi niño, el más pequeño. Y para la Virgen, Juan Diego era un niño de 57 años. Esos años tenía Juan Diego. Y era viudo, casado con su esposa María Militzin. Ya había muerto hacía 3 años. María Militzin ya había muerto. Juan Diego era viudo. Por eso puede dedicarse con los franciscanos a la catequesis y a cuidar y trabajar con el tío Juan Bernardino. Pero él tenía 57 años. Entonces, cuando él quiere rodear para despistar a la Virgen María, pero la Virgen María le ataja por el otro lado, lo detiene. Y es cuando le dice: es que mi tata, mi tío, mi mayor, mi ancestro Juan Bernardino está muriendo y me mandó por el sacerdote. ¿Y por qué te viniste por acá? Porque tú me vas a entretener. Pero ya me estás entreteniendo. Entonces, cuando la Virgen sonríe y le dice: no te preocupes, anda, ve y lleva mi encargo al obispo. Ven y sube al cerrillo, corta las flores y llévalas. Pero madre, mi tío, él ya está bueno. Yo ya me encargué de sanarlo. Entonces Juan Diego corta, va y entra al obispado y suelta la tilma y se plasma la imagen. No estaba plasmada. A la vista del obispo se empieza a plasmar el milagro. Pero mientras está ocurriendo acá el milagro, en el obispado de México, en la casa de Cuautitlán, donde está postrado el tío Juan Bernardino, ahí se le está apareciendo la Virgen. Y es cuando va a sanarlo. Hoy ahí hay un santuario que es un lugar de sanación. Y es cuando le dice: yo soy la siempre Virgen María de Guadalupe, que en la lengua náhuatl es Cuatlayupeo. Entonces dice: yo soy la Cuatlayupeo. Juan Bernardino está escuchando eso. Cuando llega Juan Diego con la comitiva del obispo, le dice: ya estoy sano y se me apareció la Virgen de Guadalupe. Ese es su nombre, la Cuatlayupeo. Cuando Juan Bernardino dice Cuatlayupeo, todos impactan y lo llevan con el obispo. Y el obispo Fray Juan de Zumárraga le pregunta: ¿cómo dices que se llama la Señora del Cielo? Cuatlayupeo. Y todos impactan, porque sabían el significado, como ustedes lo saben. Ya se acabó el tiempo ahora sí. ¿Quieren que concluya? Sí. Quiero que se vayan a comer en paz. No. Si no les digo, no les va a hacer digestión los alimentos, ¿verdad? ¿Me das un minuto? Ya no, ¿verdad? Nelson, ¿sí? Se recorta el lonche. Vamos a comer más rápido. Cuatlayupeo, que significa en náhuatl la que aplasta la cabeza de Satanás. Eso significa Cuatlayupeo, la que aplasta la cabeza de Satanás con su pie inmaculado. Génesis 3:15. Aquel que nazca de la descendencia de Eva te aplastará la cabeza. ¿Y quién es? La Virgen María y nuestro Señor Jesús. Entonces ella está mostrando su pie, que está danzando, pero está pisando la serpiente infernal. Por el reverso de la tilma de Juan Diego, la imagen completa se ha traspasado. ¿Me están escuchando? Por el reverso la imagen se ha plasmado. Se sigue viendo como aquí, pero por atrás en la tilma se traspasó.
pero tiene otros códices, que son los códices para el tercer milenio, que es el milenio de Luisa Picarreta. Es el milenio del tercer fin. Es el milenio del reino de la divina voluntad. Es el milenio del triunfo del reino de la divina voluntad. Y vienen los códices para el tercer fin. Bien lo dijo Padre Pío de Pietrelcina, que fue contemporáneo de Luisa Picarreta. Y Padre Pío se bilocaba al cuarto de Luisa y dialogaba. Y Padre Pío le llevaba de vez en cuando la comunión a Luisa. Y en el epistolario de Padre Pío y en el epistolario de Luisa Picarreta hay cartas que se dirigían a ellos a través de sus hijos espirituales que tenían en común. Y aquí está el libro de las cartas. Nosotros, allá se lo llevaron, ya se acabó, lo vi hace rato. Ese es el epistolario, préstamelo. Aquí hay cartas de Luisa dirigidas al Padre Pío. Este es el epistolario de Luisa, mucha gente no lo tiene. Y así como hay un epistolario de las cartas de Luisa a sus hijos espirituales, hay un epistolario de las cartas del Padre Pío a sus hijos espirituales. Y Luisa Picarreta y Padre Pío tenían hijos espirituales en común, que eran hijos espirituales de Luisa y de Padre Pío. Y a través de esos hijos, ellos se carteaban. Y cuando Luisa terminó el libro del reino de la Virgen María, del reino de la divina voluntad, se lo mandó a Padre Pío. Cuando terminó el de los volúmenes, se los mandó a Padre Pío. Y cuando terminó el de la pasión, se lo mandó a Padre Pío. Y en las cartas Luisa le pregunta: Padre Pío, ¿qué te pareció el libro de las horas de la pasión? Y Padre Pío le contesta. Todo eso está en las cartas. Como ellos se carteaban, se explicaban. Padre Pío, ahí te mando el de la Virgen María, ¿qué te parece? Padre Pío, ahí te mando una caja con Federico Abresch. Federico Abresch era un luterano protestante, convertido por Padre Pío, e hijo espiritual de Luisa, e hijo espiritual de Padre Pío. Y tuvo un hijo al que Luisa le profetizó que sería sacerdote. Y Padre Pío le dijo: y le pondrás por nombre Pío. Y el hijo de Federico Abresch nació un varón, como le profetizó Luisa, se hizo sacerdote y se llama Pío. ¿Sí? Entonces, a través de Federico Abresch, ellos tenían mucha comunicación. Y cuando Padre Pío recibe los escritos de Luisa, lo primero que hizo Padre Pío en San Giovanni Rotondo, y todavía existe, fundó el primer cenáculo de Divina Voluntad. Y ahí se reúnen, y hay reliquias de Luisa y hay reliquias de Padre Pío. Padre Pío fue el primer fundador de un cenáculo de Divina Voluntad. El primer promotor de los escritos fue Padre Pío. Muchos no saben eso. Y Padre Pío le decía a sus hijos espirituales: el tercer milenio será el milenio de Luisa Picarreta. Ahora no es conocida para el mundo, pero lo es conocida para Dios, para toda la corte y todos los ángeles. Pero el tercer milenio quedará impregnado, lleno de Luisa Picarreta. Y llegará el día en que toda mi iglesia, desde el Papa hasta los últimos seminaristas, queden impregnados del don de mi divina voluntad. Y todo eso está escrito, y Padre Pío lo profetizó. Entonces, es el milenio de Luisa Picarreta, el milenio de la divina voluntad. Y los nuevos códices que se están traspasando, que en un futuro la iglesia los va a dar a conocer, porque todavía no está terminada, todavía no está terminado el milagro. Pero ya se ve claramente, los colores han cambiado, ya no son los mismos colores. Ya no está la luna, por atrás ya no está la luna. Donde está la flor solar, está el rostro de Jesús nítidamente, y es el mismo rostro anatómico de la sábana santa. Aquí,
en su vientre. La Virgen ya no tiene las manos así, las tiene así, mostrando al Hijo, dando al Hijo. Ya no está la luna, está la serpiente y la Virgen le está pisando la cabeza. Y debajo de la serpiente ya no está el ángel, se ve el infierno y muchos demonios furiosos y la Virgen los está aplastando. Y la Virgen no tiene rostro. Todavía no tiene rostro. ¿No sabían esto, verdad? Pues se los estoy compartiendo. En su momento, ya que el milagro se complete, la iglesia lo va a mostrar al mundo. Porque se está llegando el tiempo y la hora. No del fin del mundo, que nadie lo siente. No del fin del mundo, no del juicio final. Se está llegando el fin de los tiempos. Se está llegando el reino. Se está llegando el imperio, la soberanía, el triunfo del don de la divinidad. Y nuestra madre ya está empezando a pisar la cabeza del dragón infernal. Y este reino nadie ni nada lo podrá detener. ¿Amén? Ahora sí, vaya.